Así que vamos a recibir a quienes han sido convocados para llevar adelante esto que es una especie de taller, porque va a tener participación de los ateneístas. El ingeniero electrónico, ¿bien? ¿Digo bien? Electromecánico, perdón, disculpe. Y magíster Elvio Boefray es docente de la diplomatura que se dicta aquí en la ciudad de energías renovables. Bueno, tiene una trayectoria importante en el sector privado y va a estar acompañado de la licenciada Daniela Zambullo, que es referente del programa de educación ambiental, del ingeniero forestal Darío Cox, que es el coordinador de esta diplomatura. También va a estar la ingeniera Esther Argain, que es parte del equipo de profesionales. Se trabajará, después de lo que se exponga aquí, en 10 grupos de 30 personas cada uno, con una consigna de trabajo para cada grupo. Luego habrá 5 minutos de análisis, intercambio. Finalmente, la posibilidad de que un vocero por mesa exponga sobre las conclusiones de esa consigna. Así que a prestar atención y a seguir estos minutos que vienen, que son realmente de mucha importancia en los contenidos de este congreso. Ingeniero, por favor, y a todo el equipo que lo acompaña también, si quieren estar aquí presentes. Micrófono allá, inalámbrico, lo que usted quiera. Sí, mejor, prefiero eso. Hola, buenos días. Bueno, espero que con el café ahora se puedan ir despertando. Vamos a tratar de que la charla no los sumerja más en los sueños que deben tener. Así que vamos a tratar de hacerla lo más llevadera posible. En primer lugar, bueno, quiero agradecer a los organizadores de esta importante reunión, que han tenido la amabilidad de invitarme. Muchísimas gracias. Agradecer también a los compañeros que aquí me van a ayudar después en la práctica que vamos a hacer después de la presentación. Y quiero decirles que previamente, mientras ustedes llegaban, me acerqué a las mesas a preguntar un poquito quiénes eran y de dónde eran y fundamentalmente qué formación o qué es lo que hacían. Y la verdad que me he sorprendido enorme y gratamente por el nivel de formación, el nivel de estudios que encuentro en esta platea que me acompaña aquí. Eso me obliga a ser un poquito más exigente en las cosas que voy a decir, pero también habla muy, muy bien de lo que es el futuro de Argentina, que no me cabe ninguna duda que está en el campo, y si está en el campo, va guiado por gente que tiene estudios, que se ha profesionalizado. Eso es una apuesta hacia el futuro. Así que felicito y por favor continúen así. También para aquellos que trabajan, que lo hacen en el campo, una tarea absolutamente digna. Yo vengo de una familia de inmigrantes, una familia europea que empezó trabajando en el campo, así que eso es lo que ha levantado a la Argentina. Ahora, dichas estas cosas, vamos a empezar. Hablar de desarrollo sostenible. Muchas veces se van a sorprender con algunas cosas que yo voy a decir, porque si hay algo que tengo es que no me encasillo en alguna de estos términos. Y he tratado siempre a lo largo de mi vida, ya ahora a los 60 años me puedo dar el lujo de decir algunas cosas, ¿qué es esto del desarrollo sostenible? ¿Qué verdaderamente, cómo es esto de producir y vivir en forma sostenible? Vamos a tratar de explicarlo rápidamente. Hay 3 cuestiones que tenemos que ver que inciden fundamentalmente en el desarrollo sostenible. Una es los cambios que está habiendo en el clima. Esto es una realidad insolayable
que nos está tocando y frente a la cual nos tenemos que preparar y nos tenemos que estar con nuevas respuestas a las que han tenido nuestros abuelos. Nuestros abuelos tuvieron respuestas a situaciones que pasaron, ahora las situaciones son diferentes y tenemos que tener nuevas respuestas. El segundo tema que tiene que ver con el desarrollo sostenible son qué mecanismos de mitigación, qué mecanismos de hacer frente a estos cambios vamos a tener y cómo todo esto impacta en el desarrollo sostenible. Y acá juega un papel fundamental lo que son las energías renovables. Hay algo que ustedes tienen que tener en claro, la era del petróleo terminó. La era del petróleo terminó. Ustedes están viendo, van a ser testigos del apocalipsis de las energías fósiles. Los van a ver ustedes, a lo mejor yo no, pero ustedes sí. Y esto nos obliga a tener una mirada diferente. Esto nos obliga a tener una mirada diferente porque el mundo que se van a encontrar va a ser absolutamente diferente del que tienen hoy. Hoy, si ustedes salen afuera, hay 10 vehículos afuera y todos son a combustible. Si ustedes salen afuera hoy en Noruega, de 10 vehículos que hay afuera, 8 son eléctricos. Eso es un cambio de paradigma absoluto, que los van a tocar vivir ustedes. Van a aprender a manejar, cuando manejen las nuevas generaciones, vehículos eléctricos. Absolutamente diferente de lo que nos ha tocado a nosotros. El año 2016 fue el año más cálido de la historia. Ahora, hay que ver y tener en cuenta que estamos viviendo una situación de climas extremos. Pero esto no tiene que confundirse con paradigmas, no tiene que confundirse con ideologías, no tiene que confundirse con fanatismos. Esto tiene que ser visto desde un punto absolutamente profesional y interpretar qué es lo que nos está pasando. Es una tarea pendiente que tiene la humanidad. Todavía no sabemos lo que está pasando. Hay teorías, hay hipótesis y hay gente formulando hipótesis. Pero si hay algo que ustedes, como jóvenes, no tienen que hacer, es comprar paradigmas, es comprar fanatismos, es comprar ideologías. Ustedes tienen la responsabilidad de estudiar y de aprender y de formular sus propias hipótesis. Y esas hipótesis se tienen que comprobar experimentalmente. Y hasta que no se comprueben, no son verdades. Acá hay que establecer muy claro la diferencia entre dogmas, que son aquellos que aceptamos por una cuestión religiosa, y verdades científicas, que son aquellas que son absolutamente necesario comprobar con la práctica. Y si no se dan, son mentiras, o son falsas, o fueron creadas simplemente para confundir. En el año 2016, consecuentemente con esta subida de temperatura, se dio un fenómeno absolutamente natural, la corriente del Niño, que sumergió prácticamente a la mitad de la Argentina bajo agua. ¿Sí? Se perdió casi el 70% de la cosecha de soja. Y para aquellos apocalípticos, lo que vivimos al año siguiente fue la peor sequía de la historia. Entonces ustedes me dicen, pero ¿cómo se dan estas cosas? Escuché por ahí que hay profesores de geografía. Pónganse a investigar. ¿Qué es la corriente del Niño? ¿Cómo impacta en Sudamérica? ¿Cómo fue descubierta por Alexander von Humboldt en Perú? Que acabo de estar en Perú la semana pasada. ¿Por qué en Perú no llueve nunca? ¿Y por qué en Argentina nos sumergimos a veces bajo 200, 300 milímetros de agua en una hora? Esos son fenómenos que tienen absolutamente una respuesta científica, que tiene que ver con la corriente marina, con los tiempos, pero que es necesario investigar. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos. Ustedes van a ser partícipes de esto. ¿Iremos a un calentamiento, como dicen algunos, o iremos
a una próxima era glacial, como también pronostican otros. Esta es un cuadro del río Támesis, en 1600. El río Támesis, lo que ven arriba del río es una feria. ¿Saben lo que es una feria? Una exposición. Nunca jamás se había helado el río Támesis para atrás. Y ese hielo duró de 1600 hasta aproximadamente mediados de 1700. Nunca jamás volvió a helarse. ¿Qué significan estas cosas? ¿Qué significan? ¿Cómo ocurrieron? ¿Y por qué? ¿Y pueden volver a ocurrir? Esas son cosas que les dejo a ustedes como para que las investiguen. Antes de esto, hubo la más alta temperatura de la historia de la humanidad. Se llamó el Gran Calentamiento de la Edad Media. Eso motivó un florecimiento de ratas en Europa que trajo consigo la peste bubónica y mató casi media Europa. Cuando terminó eso, vino esto. Entonces, fíjense, estudien. ¿Qué significa esto de las energías limpias? Las energías limpias son la respuesta que tiene la humanidad para salir del ciclo de los fósiles. El ciclo de los fósiles empezó, desgraciadamente, alrededor de 1800. ¿Yo por qué digo desgraciadamente? Porque indujo a la humanidad a hacer cosas fáciles. Indujo a todo un desarrollo que fue positivo, pero por otro lado dejamos de creer en cosas que toda la vida tuvimos, como el sol. Los incas, los mayas, para cultivar, el único dato que necesitaban era saber con precisión absoluta cuándo empezaban y cuándo terminaban las estaciones. Y tenían observatorios que hasta el día de hoy no terminamos de entender cómo eran tan precisos. ¿Cómo eran tan precisos? Los invito a estudiar a estas civilizaciones y se van a dar cuenta que lejos estamos de haber entendido cómo funcionaban. Esas civilizaciones basadas en la naturaleza, basadas en el sol, la olvidamos. Pasamos a meternos adentro de un vehículo, pasamos a mirar, a posar nuestra mirada en un celular, y dejamos de mirar para arriba. Ahora necesitamos que alguien del servicio meteorológico nos diga si va a llover o no va a llover. Con todo el problema de errores que trae eso. Cuando nuestros antepasados, mirando las hormigas y mirando a los animales del campo, sabían con absoluta precisión si iba a llover o no iba a llover. No estoy haciendo una reivindicación de cosas empíricas, pero les puedo asegurar con conocimiento de causa que muchas de las teorías en las que se basan los modelos matemáticos para predecir cuestiones de clima no tienen un fundamento científico, son simplemente teorías. Así que, por favor, no minimicen estas cuestiones del campo que tienen tanta sabiduría como las mejores cuestiones matemáticas que pueden estudiar en la universidad. Son cuestiones ancestrales y lamentablemente se han ido perdiendo. Las naciones que han entendido esto son, lamentablemente, o gracias a Dios, las que no tienen más alternativa. ¿Quiénes no tienen más alternativa? India, porque tiene 700 millones de habitantes y la gran mayoría está metida en la pobreza. China, porque tiene 1.400 millones de habitantes y porque necesita darle de comer a toda esa gente. Entonces, estos son los verdaderos motores que hay hoy del desarrollo de las energías renovables. Y eso es lo que ha traído situaciones como esta, donde el precio, por ejemplo, de los paneles solares ha caído tan abruptamente en los últimos 7 años que está a menos de 1/10 de lo que valían 7 años atrás. Y esa es una de las razones por las cuales los paneles solares y la energía solar hoy es viable. Y lo mismo
Lo podemos ver con estas turbinas de viento. Ustedes las han visto, estaban en nuestros campos, en toda Argentina. Argentina sacó el agua que necesitaba para sus campos, lo sacó de los molinos eólicos. Hoy nos parece un elemento del atraso, Sin embargo, son máquinas absolutamente eficientes que nos permiten sacar agua gratis para alimentar el ganado, para riego. Ese principio llevado a turbinas eólicas nos está dando hoy la posibilidad a países, por ejemplo, como Dinamarca, donde el 100% de la energía es eólica. Es más, le sobra energía y va a poner autos gratis, va a poner autos eléctricos que se carguen gratis porque tiene tal sobrante de energía que no sabe qué hacer. ¿Cuál fue el camino que recorrió Argentina en los últimos 20 años, para no profundizar en ninguna cuestión política? Absolutamente al revés. Nos dimos el lujo de incrementar la energía consumida en los hogares en base fundamentalmente a aire acondicionado. ¿Y de dónde sacamos esa energía? ¿Saben dónde la sacamos? Con motores diésel la generamos. El 100% de la energía que consumimos en los últimos 15 años, que significó un 35% del consumo total de energía del país, fue generada con motores diésel. Y si hay alguien acá que conoce algo de este tema, sabrá que producir energía con motores diésel es la forma más escandalosa de producir energía, porque es la forma más cara, más ineficiente, absolutamente innecesaria y causante del 80% de los gases de emisión de efecto invernadero de la Argentina. Eso nos dimos el lujo. Y si quieren que le diga algo más, ¿saben de dónde sacamos la plata para comprar ese gasoil? De ustedes, de los que están todos sentados acá. Gastamos todo el dinero de la cosecha de soja, cuando valía $700 la tonelada, en comprar combustible. ¿Para qué? Para producir energía en una máquina que solo da el 30% de la energía que recibe. ¿Y eso para qué? Para regalarle la energía a la gente. Para malacostumbrar a la gente a gastar energía gratis en un país donde estábamos acostumbrados a trabajar. En un país donde yo, señores, nunca jamás tuve en mi casa un aire acondicionado hasta los 40 años y sobreviví. Eso es lo que hemos creado, ese es el monstruo que hemos creado y que tenemos que desarmar. Y eso tenemos que ver qué están haciendo otros países para darnos cuenta cuán lejos estamos de la realidad. India, 700 millones de habitantes, 7 millones de biodigestores, 7 millones de biodigestores en el campo, para tratar todas las excretas de los animales y con esas excretas producir iluminación en las casas. Cero de gasto de iluminación. China, 40 millones de biodigestores. Cada casa del campo tiene un biodigestor. Y con ese biodigestor producen iluminación, producen calor para calentar su pava, su agua, para el té. ¿Se dan cuenta? No necesitaron energía eléctrica hasta el día de hoy. Todo el desarrollo rural en China, tuve la suerte de poder visitarlo, está basado en las excretas de los animales, basado en, tienen al lado de la casa una porqueriza, cerdos y pollo, y con las excretas de esos dos animales producen el gas, el biogás necesario para producir calor, para calentar la comida y luz. Entonces, esto nos obliga a replantear las cosas. Esto nos obliga a replantearnos fundamentalmente para qué hacer las cosas y cómo hacerlos.
Acá hay un listado, son 20 objetivos que puso las Naciones Unidas como para poner foco, decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde vamos? Son un indicador, los voy a pasar muy rapidito, pero son cuestiones que tenemos que tener en cuenta para saber dónde estamos parados. Esos objetivos tienen que ver fundamentalmente con pobreza cero, hambre cero, desarrollo sustentable, cuidado de los recursos, educación, todo lo que tiene que ver con el hábitat, toda la construcción de casas sustentables. Los incas, vuelvo de vuelta, construían sus casas mirando hacia la salida del sol, para que el primer rayo de sol de la mañana ilumine el interior de las casas. Nosotros hacemos las casas, parece, mirando, no sé, qué cosa, de modo tal que después, sí o sí, tenemos que poner luz para poder iluminar un espacio que naturalmente podría tener por lo menos 10, 12 horas por día iluminación natural. Transporte y producción. Y después me voy a dedicar un poquito más a ese tema porque sé que a ustedes les interesa particularmente. Los objetivos, que los vamos a pasar muy rápido, les vuelvo a repetir, tienen que ver con esto. Primero, eliminación de la pobreza. Es indigno que el 1% de la población mundial tenga más del 50% de todos los recursos de la humanidad. Eso es absolutamente indigno. Es indigno y a su vez es insustentable. Porque si esas personas deciden hacer cosas que no están de acuerdo con los caminos que necesita la humanidad, va a ser difícil convencerlos. Entonces, esto es una situación que hay que rever, que hay que, sobre la cual hay que trabajar. Los sistemas políticos hoy en día no significan nada. Hoy en día son cosas del pasado. Acá lo que importa es cómo se produce y cómo se distribuye la riqueza. Y en esto tiene que ver el siguiente punto, que es hambre cero. Hambre cero. ¿Qué significa hambre cero? Que todos hoy tenemos acá la oportunidad de estar disfrutando de un rico desayuno y en otros lugares no lo tienen. No lo tienen. ¿Y por qué no lo tienen? El mundo necesita dos cosas claramente. En primer lugar, producción de alimentos saludables en escala mundial. Y la segunda cuestión es que esos alimentos sean de un precio razonable para que puedan llegar a toda la población. Y ahí se termina la historia. Y la tercera cuestión relacionada con esto es que todo el mundo pueda tener un trabajo digno que le permita conseguir esos alimentos. Y cuando digo un trabajo digno, quiere decir un trabajo que esté a la altura de lo que ustedes, como el caso acá, la mayoría de estudiantes, se han desarrollado. Que puedan desarrollar esas aptitudes, esos conocimientos en pos de un trabajo, en aras de un trabajo que a su vez fructifique y dé una mejor calidad de vida. Esas cosas tan simples son las que tenemos que poner en práctica. No me voy a detener con todo esto porque no tenemos tiempo, pero sepan que existen, quiero que los vean, quiero que los analicen. Y vamos a ir ahora a un punto que para ustedes van a tener que trabajar acá en conjunto y que tiene que ver con algo concreto que son las ciudades sustentables. ¿Qué significa esto de las ciudades sustentables? Esto de las ciudades sustentables ni más ni menos que esos 20 puntos que vimos antes, cómo podemos proyectarlos y cómo podemos llevarlos a la práctica en el hábitat de todos los días, en donde vivimos nosotros. Cómo podemos hacer que esas cosas que nos está pidiendo la humanidad las podamos replicar en nuestras ciudades. Entonces,
ahí tenemos que ver cuestiones muy simples. Hábitat y vivienda sustentable. Tengo un amigo que tiene una casa acá en Hugues, cerca de Colón. Está hecha con adobe, está hecha con el techo con botellas plásticas. Después tiene una capa de tierra vegetal arriba. Y ¿saben una cosa? Él es ingeniero, igual que yo, y no se contenta con decir, ah, qué bien que funciona esto. Tiene mediciones, tiene monitoreo permanente de la casa. 25 grados centígrados, 50% de humedad, el 100% del año, todo el año. En una casa que no tiene aire acondicionado y que no tiene calefacción. ¿Cómo se entiende? En un clima tan variable como es esto. ¿Cómo lo logró? Geotermia, la entrada de aire por abajo de la casa, inyección de agua, materiales porosos, absorbentes, aislación. Son conceptos que no los tenemos en nuestra cabeza. Es más, no lo tienen nuestros arquitectos en la cabeza. No lo tienen nuestros arquitectos. Nos obligan a hacer casas costosísimas de construir y enormemente costosas de mantener. Cuando se transparentó toda esta cuestión de la energía eléctrica, la mayoría lágrimas le caía cuando tenía que después ver cómo sostener 5 aire acondicionados en una casa. 5 aire acondicionados. Conozco gente que tiene aire acondicionado hasta en el baño. Entonces eso no es sustentable. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea, simplemente, dónde estamos parados y dónde termina esta situación, que es el punto que está más abajo, energía. Actualmente, el porcentaje de subsidio a la generación de energía eléctrica alcanza el 70%, que quiere decir que a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho para corregir esta situación, las devaluaciones y el congelamiento de las tarifas ha hecho que volvamos casi a la situación preexistente. O sea, el 70% de la tarifa eléctrica todavía está subsidiada por el Estado Nacional, cosa que nos va a llevar años corregir. Entonces es necesario tener una actitud absolutamente coherente y absolutamente responsable con este recurso. No podemos gastar lo que no tenemos. Trabajo. No voy a ahondar sobre este tema. Es un tema que me excede a mí y a lo que yo sé. Así que lo voy a dejar para que ustedes lo debatan, pero cada uno de ustedes puede aportar lo que considere sobre esta cuestión. Alimentación. Solamente una cuestión con este tema. No podemos fabricar energía con alimentos. Errores gravísimos que se han cometido en el mundo. Estados Unidos ha producido etanol para poner en los vehículos en base a maíz. 2 problemas. Elevó artificialmente el precio del maíz, que era la principal alimentación de los pollos de Estados Unidos. Quebró la industria de pollo de Estados Unidos. Segundo problema. Al fabricar enormes cantidades de etanol, le aparecieron 2 subproductos. Burlanda de maíz, fácilmente ubicable en el mercado ganadero, pero ¿saben qué más? Glucosa de maíz. ¿Saben lo que es la glucosa de maíz? La glucosa de maíz es el jarabe de maíz, el quero, azúcar de maíz. La industria produjo tantas cantidades de glucosa de maíz que no supieron dónde colocarlas. Entonces alguien tuvo una brillante idea. Pongamos la glucosa de maíz en todos los alimentos procesados que se fabrican en Estados Unidos. Y de esa manera logramos 2 cometidos. Ubicar ese excedente de la industria y por otro lado que Estados Unidos deje de importar azúcar de Cuba, que por razones políticas no le interesaba. ¿Saben lo que ocurrió? ¿Saben cuántas kilocalorías tiene una cucharada de quero? ¿Sí? Más de 10.000. Una cucharada. ¿Saben lo que ocurrió? En 30 años, Estados Unidos tiene el 40% de la población obesa. Búsquenlo, todos estos datos. No se queden con que yo se los dije. Entonces, esas cosas no se pueden
no se pueden hacer. No se puede hacer biodiesel con soja. La soja es un alimento. Es el alimento que nos va a dar de vivir a nosotros económicamente vendiéndoselo a los chinos. No podemos usarlo para poner nuestro vehículo. ¿Se dan cuenta? Esas son las lógicas que tenemos que cambiar. Esas son las lógicas. Vengo de Perú. El 100% de los vehículos de Lima funcionan a gas, con equipos que le vendimos los argentinos. Y acá en Buenos Aires el 100% de los vehículos funcionan a diésel. Dice que lo tenemos que comprar. ¿Se dan cuenta? Es muy loco todo esto. Buenas prácticas ambientales. Ahí sí, me ayuda porque no alcanzo a ver. Residuos sólidos urbanos. Residuos sólidos urbanos es uno de los enormes problemas que tenemos. Sí. Residuos sólidos urbanos es uno de los enormes problemas que tenemos las ciudades. Dos problemas tenemos las ciudades: los residuos sólidos urbanos y los residuos líquidos urbanos. Nos damos el lujo de tirar los residuos líquidos urbanos sin tratamiento a los cursos de agua. Eso ha llevado a que el río Uruguay, por ejemplo, hoy esté eutrofizado. ¿Qué significa? Que tiene niveles de carbono, de nitrógeno y de fósforo mucho más elevados que lo normal. Y por eso se producen las algas, que después nos molestan porque la gente quiere ir a bañarse y no puede. Lo que está haciendo la naturaleza es remediando una cuestión que nosotros no hemos solucionado. Lo que tenemos que hacer es muy simple, es tratar esos residuos. Y con los residuos sólidos urbanos también pasa exactamente lo mismo. Hemos transformado los campos aledaños en depósitos de basura. Eso no puede seguir aconteciendo porque la basura además tiene un valor energético y tiene un valor económico. Tenemos que iniciar una campaña en ese sentido, de educación, que parta de un consumo responsable, no comer más de lo necesario, no tirar, y luego de no tirar, lo que necesariamente hay que tirarlo, que lo podamos reciclar y lo podamos utilizar. Vuelvo al ejemplo de países europeos, porque lamentablemente son los más avanzados. Funcionan la agua caliente en las ciudades, servicio de agua caliente en las ciudades, abastecidos con calderas que son alimentadas por basura. Esto es un círculo virtuoso. ¿Se entiende? Ahí tienen simplemente una composición de todo lo que se puede hacer y tener en cuenta una cosa: el 50% de los residuos sólidos que se tiran son orgánicos. Esto es comida. Esto es comida que la podemos reciclar, que la podemos utilizar, que la podemos donar, que la podemos transformar en compost o que la podemos transformar en biogás. Esto es energía. Para cerrar, voy a hablar de producción sustentable, que sé que es un tema absolutamente caro para ustedes, absolutamente querido para ustedes. La producción sustentable tiene un eje fundamental, que es el cuidado de los recursos, ¿Y qué significa el cuidado de los recursos? El cuidado de los recursos, ¿cuáles son los recursos que tenemos en el campo? Son básicamente dos: el suelo y el agua. El suelo tiene componentes fácilmente medibles para saber el grado de deterioro: contenido de fósforo, contenido de nitrógeno y materia orgánica. He visto una presentación del INTA de hace un mes atrás, donde mostró cómo en Argentina estamos llegando a los niveles mínimos de cada uno de esos componentes. ¿Qué quiere decir? Que estamos agotando los recursos del suelo por sobreexplotación. En un lugar como la Argentina, con 1 metro de humus.
Acabo de estar en Colombia hace 15 días atrás dando una charla y absolutamente paradigmático lo que me contaron. En un lugar que se llamaba El Páramo, hace 20 años atrás se estableció la avicultura. La avicultura en ese lugar fue porque los terrenos eran baratos y porque era un páramo, un desierto. Ahora, en 20 años de avicultura, ¿saben lo que pasó? Con la cama de esos pollos, generaron un vergel, generaron un paraíso. ¿Y ahora qué pasó? Lo quieren para el turismo. Y empezaron a molestar los pollos. ¿Se dan cuenta? Miren esto, ¿no? Miren la cadena virtuosa y cómo después se puede, de última, esto se puede torcer o se puede desnaturalizar. No importa el problema. El tema es cómo esa economía circular dio por resultado que un desierto se transforme en un paraíso. Y la segunda cuestión tiene que ver con el agua. No podemos gastar gratuitamente agua, sobre todo de napas subterráneas, en un lugar del mundo que es absolutamente privilegiado porque estamos encima del acuífero Guaraní. Es una de las pocas reservas del mundo de agua dulce. Del total de agua que hay en el mundo, un 1% solamente es agua dulce. Y estamos subidos, sentados, parados, arriba de una de las reservas más grandes. No podemos darnos el lujo de gastarla. Esto es simplemente una experiencia que se hizo acá, de la cual fui el director, que les quiero comentar. Uno de los paradigmas muy grandes que hay en Entre Ríos, que para sembrar arroz solamente hay que hacerlo mediante pozo profundo y sacando enormes cantidades de agua, para lo cual se gasta enormes cantidades de energía. Bueno, esto es simplemente lo que llamamos un prototipo, una prueba a escala, pero son 5 hectáreas que hicimos, donde toda la energía está sacada de paneles solares, toda, no hay energía eléctrica acá, no hay energía fósil. ¿Y de dónde sacamos el agua? De ese arroyo. Un arroyo que tiene caudal permanente, que no tiene ningún problema en soportar la extracción de esa agua. Y con un bombeo solar inteligente, o sea, sistemas que hoy existen de bombas que permiten durante las 10 horas de luz bombear un caudal constante, independientemente de la radiación, un caudal constante, eso existe, es tecnología que ya está. Utilizando energía solar para el bombeo y con un aditamento más, usando pellet de cama, de pollo. ¿Saben lo que es un pellet? Es un grano de cama, hecho con una máquina que se llama peleteadora. Entonces, ese grano tiene la cantidad exacta de nutrientes que necesita un grano. Y ese grano va, cuando en Argentina, que somos líderes mundiales en siembra directa, se puede poner un grano y un pellet. ¿Y qué va a ocurrir? Que el grano va a tener la cantidad exacta de nutrientes que necesita para los primeros 15 días, que es donde se forman las radículas. Y miren lo que pasa. Esto es arroz. Arroz sin poner el nutriente y con el nutriente. La cantidad de radículas en los primeros 15 días es el doble exactamente. Y lo mismo pasa con el maíz. Entonces tenemos los medios para hacer las cosas. El problema, ¿saben dónde está? Acá, en nuestras cabezas. Por eso los invito a pensar. Muchas gracias.